Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que usted nos esté sintonizando, bienvenido sea nuevamente en esta semana en su sección del podcast Hablando Derecho. Esta semana tocaremos dos temas muy importantes, con unas invitadas especiales que nos expresarán un poco sobre los diversos tipos de prueba, su clasificación de medios de prueba, recepción y los principios fundamentales que rigen la recepción de la prueba, valor y legislación de diversas entidades federativas. Como segundo tema, tocaremos en esta mesa el testimonio en el proceso, el testimonio como deber jurídico, el deber de comparecer, organización de protesta para declarar, reglas de recepción del testimonio, valoración del mismo, sin dejar a un lado testimonio singular, medios auxiliares del testimonio, interpretación, careo, confrontación, reconocimiento, el ofendido y valor del testimonio del ofendido. Esperamos que estos temas sean de su agrado y nos puedan acompañar como cada semana en su sección Hablando Derecho. Iniciamos.
Así es, mis amables oyentes. Continuamos bien con este interesante podcast. Se presenta ante ustedes su servidora Naikin y daré continuidad con un tema de mucha importancia, el cual es el valor de la prueba. Para poder entender de una forma clara y precisa este tema, partimos como fuente de referencia la reforma constitucional en materia de justicia penal, que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año 2008, en donde se introdujeron los elementos para un proceso penal acusatorio y oral, destacando la modificación el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, en este se establecieron los parámetros correspondientes que dispusieron esencialmente que el desahogo y la valoración de las pruebas en el nuevo proceso recaía exclusivamente en el juez, el cual deberá realizarse de una manera libre y lógica. Por tal motivo, el órgano jurisdiccional asigna de una manera libre el valor correspondiente a cada uno de estos datos y pruebas, de manera libre y de manera lógica, debiendo justificar de una forma adecuada el valor otorgado a las pruebas, y de esta forma es que justificará su valor con base en una apreciación conjunta e íntegra de todos los elementos probatorios. Ahora bien, ¿qué tipo de protagonismo tiene la prueba en un proceso? En este campo probatorio es donde se establece la certeza de la culpabilidad o de la inocencia del imputado. Los conectores que racionalmente sirven para alcanzar un convenio sobre la certeza de un hecho y su adecuación a la descripción típica, es decir, al principio de tipicidad. De ahí la exigencia de que existan las pruebas suficientes que hayan sido aportadas por la acusación para que de esta forma se pueda dictar la resolución que emita el juzgador. Sin duda alguna, es muy común que en las audiencias orales en el sistema penal acusatorio de México, los abogados suelen mencionar lo que son las pruebas a cargo y las pruebas de descargo, la cual la prueba de cargo es aquella que se utiliza en contra del acusado para poder acreditar su responsabilidad en la comisión de un hecho delictivo, y también es presentada por el fiscal, quien en este caso es el responsable de ser el órgano que investiga, por otro lado, lo que será la prueba. También tenemos la prueba de descargo, que es aquella que se utiliza a favor del acusado para de esta forma poder acreditar que es inocente en el procedimiento, y es presentada por la defensa, quien obviamente es responsable de ser el órgano defensor. De igual forma, el abogado defensor en un primer momento tendrá una oportunidad de réplica en la audiencia inicial para desvirtuar las pruebas a cargo que ofreció el fiscal cuando éstas faltaban a su deber de objetividad, de lealtad y en este caso de una buena fe a su contraparte. Ahora bien, abrimos nuevo tema basándonos en la legislación de diferentes entidades federativas. Para poder entender primero qué es la legislación, mencionamos que es un conjunto de leyes que van a determinar y regular una materia. También es aplicable a una región tal como un país entero o un municipio. Podemos tener como ejemplo mencionar que una provincia no tiene las mismas leyes que otra. Las leyes son las que ordenan la vida cotidiana de los ciudadanos, dejando claro cuáles son las acciones que están bien y cuáles otras. En cambio, pues son incorrectas o tienen algún tipo de castigo, tienen sanciones. Esto es lo que derivan las leyes y de lo que se encuentra en la legislación. Tenemos bien
que la legislación chiapaneca, el estado de Chiapas, es parte, obviamente, de los Estados Unidos mexicanos desde el 14 de septiembre de 1824, por voluntad del pueblo chiapaneco, esta que fue expresada por una votación libre y directa. Es por ello que Chiapas es un estado democrático de derecho, de composición pluricultural, que reconoce los sistemas normativos intensos de lo que son sus pueblos y sus comunidades indígenas, de acuerdo a lo establecido en su constitución y obviamente en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y está comprometido con la protección de su biodiversidad. Continuando bien y con este podcast y cerrando el tema anterior, abrimos un nuevo tema en el cual destacamos el testimonio en el proceso. ¿Qué es el testimonio? El testimonio es la prueba que se realiza a través de lo que es un testigo. El testigo es la persona que comparece ante un tribunal para poder informar sobre el determinado hecho que conoce. A la declaración que realiza el testigo se le llama testimonio. Se trata del método probatorio que exige la presencia y la declaración oral de la persona ante el honorable juez. Las declaraciones prestadas por el testigo fuera de un proceso y en presencia de una persona que no sea juez no son pruebas tomadas de testificar. Por ello, no puede confundirse una prueba testifical con un testimonio documental. Ahora bien, tenemos la división de dos formas de testigos, de testimonio, que puede ser con la relación de directa o indirecta que tuvo en este caso el testigo en cuanto a los hechos. Tenemos por una parte el testigo presencial, quien es el testigo que estuvo en el momento y en el lugar de los hechos. Esta prueba es conocida como directa, pues el testigo fue el que estuvo en el momento del acto y que puede decir todo lo que pasó con detalle y todos los puntos que necesita para la declaración. Ahora bien, por otra parte tenemos el testigo referencial, quien es el testigo que obtuvo la información de una forma indirecta. ¿A qué nos referimos con una forma indirecta? Que a lo mejor, un ejemplo, en un tipo de asesinato en la calle puedo haber sido quien escuchó desde una calle diferente, un tipo de balazos o algo así, pero él no vio a la persona que le dispararon o quién fue el que disparó. Por otra parte, tenemos el testigo referencial, quien es el testigo que no está pues solo escuchó de otros, no estuvo en el lugar ni tampoco cerca del lugar de los hechos. En este caso, sabemos que el testigo presencial es quien da mayor credibilidad al testigo referencial, pues es el que tiene el conocimiento directo de los hechos. De esta manera, su testimonio se sienta sobre bases sólidas y creemos que hay que poder tomar ese testimonio de una manera sólida, de una manera creíble, porque es quien vivió el momento. Ahora bien, tenemos el testimonio como un deber jurídico. Sabemos que toda persona que sea testigo está obligada a declarar con respecto a los hechos investigados. Las preguntas que formulen las partes deberán guardar relación con los hechos. No pueden desviarse a un tema X aleatorio, porque pues el principal es el que está en ese momento se está juzgando. El juez o el tribunal desechará, obviamente, las preguntas que sean objetadas por impertinentes o incontundentes para los fines del mismo proceso. Los
testigos están siempre obligados a poder dar la razón de su dicho, es decir, que estos pueden aclarar al juzgador el porqué de su narración de los hechos, en dónde puede hacerse la referencia a la experiencia o a los conocimientos que tuviere. ¿Cómo se ofrece en este caso una prueba testimonial en materia penal? Esta se obtiene en el juicio mediante la declaración emitida por una persona acerca de la percepción de unos hechos de los cuales ha tenido conocimiento directa y también personalmente. La declaración en este caso puede referirse a los temas relativos a una ciencia técnica o arte. Bien, es todo por mi parte. Agradezco su tiempo, amables oyentes. Pero no se vayan, continuamos con este interesantísimo podcast. Gracias. Para continuar con el video, su servidora Lucero Rocha, les voy a hablar sobre el testimonio en el proceso penal, que es tan importante para nosotros porque con este podemos enfocarnos en el proceso penal. Este tema del proceso penal es un relato o una declaración realizada por un testigo, un sobreviviente o una persona en cuyo criterio se confía. Comenzamos con el tema del deber de comparecer. Esto se refiere a que los testigos son una pieza clave en el proceso penal, pues aportan su testimonio acerca de los hechos controvertidos relativos al asunto que se está tratando en el juicio. Se configuran así como un medio de prueba de carácter personal que participan en el juicio con el fin de esclarecer los hechos delictivos y ayudar a identificar el presunto autor. Pero aunque no son parte del proceso como tal, cuentan con ciertos derechos y obligaciones importantes en el proceso, las cuales son acudir a declarar, decir la verdad, comunicar cambios de domicilio y no llevar la declaración por escrito. En primer lugar, toda persona residente del territorio que es citada para declarar como testigo en el juicio tiene la obligación de acudir a la sede del juzgado correspondiente en la fecha señalada para declarar cuanto sepa sobre lo que se les pregunte. Asimismo, este tema nos lleva a la mano con el que vamos a hablar a continuación: otorgación de protesta para declarar. Un pequeño resumen sería que la declaración realizada bajo protesta de decir verdad, también conocida como declaración jurada o simplemente declaración bajo protesta, tiene por objeto integrar de manera formal una declaración personal en la que se asegura que lo manifestado en la declaración es verídico y como consecuencia se presumirá como cierto. Este tipo de documento usualmente es requerido al realizar trámites administrativos ante alguna autoridad, o bien al solicitar un trabajo, un apoyo económico e incluso un crédito o la asistencia de una institución. Adentrándonos a los testimonios, continuamos con las reglas de recepción del testimonio. Nos dice que el deber de rendir testimonio se sustenta en el poder de coerción que detecta la jurisdicción como derivado del poder de la soberanía que ejerce el Estado a través del órgano judicial conforme al artículo 2 de la Constitución Política. Hablaremos sobre los requisitos para la admisibilidad de los elementos material de prueba, evidencia física como prueba. Legalidad, identificación, autentificación, acreditación y congruencia. Pasando al último tema de mi participación, es el de valoración del testimonio, que se refiere a la valoración de la prueba testimonial en materia penal. El juzgador debe atender estos dos casos: la forma que capta lo relativo a la legalidad de la incorporación y desahogo de la prueba en el proceso y el contenido del testimonio. Así, para efectos de la valoración, además de seguir las reglas establecidas en el ordenamiento adjetivo respectivo, es imprescindible
apreciar el contenido propiamente dicho de la declaración vertida por el testigo, lo que implica que al momento de decidir sobre el mérito, esto sería todo por mi tema. Hablemos de los temas más importantes en materia penal. Espero que haya sido de su mejor entendimiento. Muchas gracias. Me despido y continuamos con mi compañera Carla Rojas. Bueno, pues le agradezco a su presentador anterior por pasarme la voz. Y pues demos inicio. Hola, mi nombre es Patricia Rojas y es un gusto estar con ustedes y poderles platicar acerca de unos temas muy importantes e interesantes. Sin embargo, para los que se dedican en el área jurídico, procesales, entre otras similares, pues les es de mucha importancia acompañarnos para poder saber acerca de ellos. Bien, iniciaré hablando acerca del tema de testigo singular. Quizás nunca hayan escuchado este tipo de testigo, o quizás sí, pero no les dan importancia y entender qué significa realmente. La mayoría de veces siempre escuchamos la palabra testigo, testigos, testimonio, mas no llegamos a la profundidad de clases o tipo de testigos. Pero bien, ahora les explicaré acerca de este tema. El testigo singular es el testigo cuyo testimonio no está apoyado por el de otro o difiere de este. De igual manera, se da cuando en los hechos de un delito, como ejemplo, 3 sujetos presencian un homicidio. Uno de ellos se presenta a dar su testimonio en el juicio, pero los otros 2 no acuden en el juicio. A esto se le llama testigo singular. Cuando uno de los sujetos que presencian un hecho ilícito es el único que se presenta en el juicio y los otros que acompañan o también presenciaron ese hecho no acuden en el presente juicio. Por lo tanto, también se preguntarán, ¿qué sucede con el testigo singular? Igual se podrían hacer otra pregunta que dice, ¿podría ser idóneo para llegar al conocimiento de la verdad? Esas preguntas se dan mayormente y considero que si en el caso concreto a juzgar tuvieron conocimiento más personas que de alguna u otra manera se percataron del suceso a través de cualquiera de sus sentidos, podría ser insuficiente para formar convencimiento en el juez. Y me refiero al testimonio rendido por una sola persona, cuando se tiene que existieron otras más que atestiguaron el evento sin que obviamente se tenga más pruebas para demostrar el testimonio del hecho concreto. Aunque independientemente de que el hecho se pretende probar dentro del procedimiento, solo con las declaraciones de una persona, esa prueba, la testimonial, no se encuentra apoyada por algún otro medio. Por eso, su valor convictivo se reduce no solo por el aspecto cuantitativo del declarante individual, sino también por la deficiencia cualitativa al no apoyarse con otra clase de pruebas. Así, pues la diferencia esencial se encuentra aislado y no cuenta con otro tipo de soporte. De ahí la singularidad y reducido valor convictivo potencial. Espero que les quede claro este tema de testigo singular. Y por otra parte, tenemos también el tema enlazado con este, el cual son los medios auxiliares del testimonio. ¿Por qué los medios auxiliares del testimonio? Los medios auxiliares del testimonio, pues son los medios que logran o hacen llegar a un testimonio, volverlo verdadero, conforme a derecho, a ley. Y en este sentido nos vamos a acercar más a los medios de prueba, ya que van de la mano. Sin embargo, podemos mencionar que los medios de prueba pues son la declaración de la persona imputada, el testimonio de una y también de varias personas, la prueba pericial, que es la que nunca también deberá faltar,
los documentos y cualquier medio técnico. Y igual la prueba científica, siempre que sea conducente y no sea contrario a derecho. Sin embargo, se encuentra una clasificación de los testigos, ya que se vincula la manera como se han conocido los hechos. Se basa en las distintas formas de aprender la información relevante para el proceso. Según este enfoque, pueden ser testigos de hechos ajenos, testigos de hechos personales, testigos de la fama o testigos de oídas. Sin embargo, para poder aplicar uno de estos temas, debemos conocer la interpretación, que la interpretación es otro tema que entra en esta explicación. En todos sus sentidos, la interpretación se da a entender de diferentes maneras, por lo que la interpretación de la ley, la cual es el proceso de determinación de una norma, como paso previo para su aplicación, es algo de alcance general, dirigido a todos los ciudadanos, ya que la interpretación es obligada, porque no se puede aplicar una ley en este caso en sentido penal sin conocer su gravedad o su acto ilícito, ya que las leyes pueden tener distintos sentidos y distintas maneras de aplicarse. La interpretación de las normas procesales, pues en estas deben hacerse por los órganos judiciales, en consonancia con los preceptos y principios constitucionales y de acuerdo con los criterios que emanen en el tribunal extraídos. De igual manera, pues la última palabra en la interpretación de la legalidad ordinaria la ostenta el Tribunal Supremo como Tribunal Superior, a quien el ordenamiento jurídico pues es al que le otorga la función de emitir la doctrina legal procesal que haya realidad en el principio de igualdad ante la ley. No podemos decir que una persona cualquiera puede aplicar la ley correspondiente, sino son las autoridades que la ley por ordenamiento jurídico pone a disposición, porque estamos de acuerdo que no es la misma ley ni el mismo código ni la misma aplicación en los actos ilícitos a que otra ley. Podríamos diferenciar que una ley penal es diferente a una ley civil. Y referente pues a las normas procesales, pues sí deben interpretarse en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la base que es la realidad social del tiempo en que se han de ser aplicadas, atendiendo pues fundamentalmente el espíritu y finalidad de aquellas. Aunque igual debe entrar la interpretación analógica, que es la que nos ayuda muchas veces a llegar a la verdad. Pero bueno, ahora abarcaré el último tema que pues involucra mucho este tema en los otros anteriores y también en los demás anteriores de mis compañeros, ya que son parte de un proceso, de la determinación de un proceso. Este tema no es muy conocido en su concepto, ya que lo conocen muchas veces de diferentes maneras, de diferentes conceptos, pero en realidad no muchas veces las personas escuchan esta definición, que es el careo. El careo, pues, es un medio de prueba que consiste en poner a uno o varios investigados o testigos que presencian de otros investigados o testigos para confrontar lo que dicen, con el fin de aclarar alguna manifestación o hecho que resulta
discutido o controvertido por las distintas versiones que mantienen los careados entre sí, ya que se trata de un instrumento de búsqueda de la verdad sobre determinados hechos que se apoyan en las distintas declaraciones dadas en el juicio por los testigos, las partes. Igual se considera una diligencia de investigación propia de la fase de instrucción o investigación de los hechos supuestamente delictivos. Aunque conozcamos que para poder ejercer este tipo de prueba, que es el careo, pues se necesitan unos requisitos. Entre ellos está que no se debe practicar careos sino cuando no fuera conocido otro modo de comprobar la existencia del delito o la culpabilidad de alguno de los procesados. Igual esa diligencia no debe tener lugar por regla general más que entre dos personas a la vez. También no se practicará careos con testigos que sean menores de edad. Eso es claramente siempre, salvo que el juez lo considere imprescindible y no lesivo para el interés de dichos testigos, previo informe pericial. Igual, el careo se verificará ante el juez, leyendo al secretario de los procesados o testigos entre quienes tengan lugar en el acto, de las declaraciones que hubiesen prestado, y preguntando el primero en los testigos si se ratifican en ellas o tienen alguna variación que hacer, aunque el juez manifestará enseguida las contradicciones que resultan en dichas declaraciones e inventará a los careados para que se pongan de acuerdo entre sí, y el juez no permitirá que los careados se insulten o amenacen, porque son muchas, en ocasiones se dan las veces que entre los careos llegan las amenazas y los insultos. Y también el secretario dará fe de todo lo que se ocurre en el acto del careo o a través del acta que se será firmada por todos los intervinientes. Espero que les haya quedado claro estos temas, son temas muy interesantes y muy buenos para conocer, tanto para los que se dedican en el área jurídico, tanto también para las personas como ciudadanos, para conocer cada concepto jurídico que cuando en algún momento llegaran a presentar una situación puedan entender estos tipos de conceptos. Eso es todo por mi parte, les agradezco su atención y les paso con mi siguiente compañera. Soy integrante del equipo 3 y iniciamos. Vamos a continuar con la semana 4. La semana 4 nos habla del testimonio, pero vamos a adentrarnos al tema y a complementar a nuestras compañeras anteriores diciendo que ¿qué es el testimonio? En un pequeño resumen, es un acto de palabras, inserto, complejo, que realiza unas prácticas normalizadas y que es convocada para decir cierta posición o dar algún contenido de interés jurídico, ya sean hechos, una indicación o algún dato en especial. En un pequeño resumen de todo este tema, nos dice que el nuevo proceso penal ha traído una aparejada de inclusión de un modelo adversarial del juicio oral, en el que por primera vez las partes son las encargadas de incorporar la evidencia al juicio. Vamos a empezar con el tema que nos toca, que es el tema 7.10, la confrontación. Hablando del sentido de los juicios. En el sentido técnico jurídico, la palabra confrontación, ¿qué es lo que significa para nosotros confrontación? Significa poner a dos personas en presencia una de la otra para sus aserciones o para identificarse entre sí. Lo hemos visto en varias películas, lo hemos visto en varios documentales, en el momento que se enfrentan a las dos personas, a las dos partes, para tenerlas frente a frente. Esto se le llama confrontación y es el acto a través del cual se procura el reconocimiento que hace una persona respecto a otra, en el que ésta va a afirmar conocerlo.
Pero bien, hablando en materia penal, ya adentrándonos bien a nuestro tema, nos dice que la confrontación cuenta como una prueba auxiliar que permite que la identificación, no solo por su nombre, sino físicamente, viéndolo, diciéndolo, señalándolo. De esta manera, para descubrir si realmente se conoce o no. En sentido técnico jurídico, la palabra confrontación significa poner a dos personas en presencia de otra para comparar sus asociaciones o para identificación. Fácil y sencillo. Es muy fácil. Les comento que lo hemos visto en varias películas, ya no es nada nuevo. Nuestro siguiente tema es el 7.11, reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento en el proceso penal? Bien, podríamos pensar que el reconocimiento es algo sencillo, algo fácil de analizar, pero en sentido procesal penal nos dice que el reconocimiento es una diligencia que permite identificar a una persona por sus rasgos propios, fisionomía, movimientos, mediante acto físico, ya sea por video o por fotografía, igual se puede, otorgando elementos así para el desarrollo de una línea de investigación determinada. El reconocimiento es bien una diligencia, como dije anteriormente, que permite identificar a esta persona, ya sea por su voz, por su fisionomía, movimientos. Realmente es algo muy sencillo. El objetivo es fortalecer la acción policial y fiscal respecto a la realización de las diligencias de reconocimiento de personas. Ya sabemos que esto será muy común cuando te roban, te preguntan directamente cómo es la persona, qué aspecto tenía, qué ropa traía puesta. Es algo muy, muy común, pero nos ayuda y es muy importante para este proceso penal. En el tema 7.12 nos habla del ofendido. ¿Qué es el ofendido? Y qué tal importancia puede tener su testimonio, que ya lo hablaremos más adelante. Pero bien, adentrándonos al ofendido en un juicio, en un proceso penal, nos dice que es la persona que resiente directamente la afectación producida por la conducta delictiva. Es la persona directamente ofendida, tal como lo dice su nombre. El ofendido es la persona física moral titular del bien jurídico lesionado o bien que se ha puesto en peligro. Las víctimas también tienen sus derechos consagrados, pero estamos enfocándonos al ofendido. Y hablando del ofendido, decimos que es de alta relevancia su valor testimonial, que es el tema 7.13, el valor del testimonio del ofendido. Y bien, esto nos el Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice en el artículo 108 que la víctima o ofendido, para los efectos de este código, se considera la víctima del delito, al sujeto pasivo que resiente directamente en su persona la afectación producida. Y bien, nuestro tema, que es el valor del testimonio, en el ámbito jurídico tiene el objetivo de mantener la búsqueda de la verdad, sobre todo en los hechos ocurridos, con el fin de encontrar posibles responsables y proceder como dicta la ley. Proceder directamente con lo que la ley establezca. Realmente es bastante interesante e importante este tema, y la participación del ofendido, su testimonio es de alto valor, ya se hace en la presentación de su denuncia o querella, o bien su participación todo dentro del juicio. Compañeros, compañeras, fue un gusto compartir con ustedes estas breves reseñas de nuestros temas. Espero les haya gustado, les hayan sentido cómodos, lo hayan entendido correctamente. Y nosotros fuimos el equipo 3 y estamos conformados por Alejandro Cobo, Anaí Kim, Lucero Rocha, Carla Rojas y su servidora Alejandra Saucedo. Muchas gracias.